Perfecto. Señor les bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Qué alegría volver a verles. Gracias al Señor por la oportunidad de poder reunirnos. Han sido semanas también muy bellas en el Señor, porque pese a la distancia nos hemos podido reunir bastante, sobre todo los jóvenes. Hemos tenido 2 reuniones a la semana y hemos estado estudiando el libro de Proverbios, así que ha sido muy edificante para nosotros. Y bueno, hace algún tiempo atrás habíamos comenzado, había comenzado a hacer un estudio del libro de los Gálatas. Y en esta oportunidad correspondería Gálatas 4 del versículo 12 al 20. Gálatas presenta para mí todo un desafío porque eh, a pesar de que eh, hay mucho amor, mucho afecto de Pablo al libro de los Gálatas, en ocasiones tiende a ser un poco duro. Entonces, claro, no es la idea, eh, digamos, siempre estar todo el tiempo exhortando, pero de alguna manera uno encuentra ese equilibrio también en la parte cuando Pablo se muestra también afectuoso, cuando él menciona palabras como hijitos míos. Entonces Gálatas es un desafío en realidad, ha sido todo un desafío y bueno, es la palabra del Señor. Se dice que hay 2 tipos de predicaciones, una es la predicación expositiva y otra es la predicación temática, así lo clasifican los hermanos que son predicadores en general. La predicación que es temática, uno escoge un tema a desarrollar y va en el fondo a través de toda la Biblia recopilando versículos o textos que tengan que ver con este tema. La segunda forma de predicación es la predicación expositiva, que es básicamente tomar un texto de la Biblia y desarrollarlo, como versículo por versículo, punto por punto. Y cada uno tiene sus pros y contras, por decirlo así. Hay hermanos que tienen de alguna forma sus gustos, por decirlo así, si uno quisiera. Y bueno, la predicación expositiva de cierta manera tiene esto de que hay que atravesar en el fondo cada punto, ¿no? Uno no se puede saltar porque uno se enfrenta al texto y de repente uno se enfrenta a textos que son un poco más duros que otros. Pero bueno, vamos entonces a hacer un repaso de lo que hablamos la última vez que compartí, que fue Gálatas 4 del 1 al 11. Y el libro de los Gálatas es un libro maravilloso, al igual que todos los libros de la palabra. Y el apóstol Pablo, que es su escritor, le habla a los Gálatas que en esa oportunidad estaban siendo un poco tentados a seguir enseñanzas de los judaizantes, a esos como judíos, que si bien se habían convertido al cristianismo, eh, ellos seguían empecinados en seguir ciertas prácticas que demandaba la ley y que no tenían mucho sentido con la llegada de la gracia, pero estos judaizantes querían seguir haciendo que estos nuevos cristianos se circuncidaran, siguieran haciendo un sinnúmero de cosas, prestando atención a ciertas fiestas. Y ahí estaba el apóstol Pablo diciendo, no, el Señor nos ha dado un nuevo pacto según la promesa. Y en este sentido, este nuevo pacto nos hace libres de todas esas ataduras de esta ley, todas esas prácticas de cierta manera que solamente eran sombra de lo que había de venir, que se hallaba realmente en Cristo. Ese es como el mensaje del libro de los Gálatas. Y en los versículos anteriores de la anterior predicación, del versículo 1 al 11 del capítulo 4, Pablo hablaba de que sin Cristo, él hace como una metáfora, somos como niños, dice él. Es decir, el niño cuando es pequeño no tiene derechos y en nada se diferencia mucho de un esclavo, dice. Entonces no puede reclamar su herencia, pero sin embargo cuando el niño es grande, dice el apóstol Pablo, puede vivir como un heredero, reclamando ciertas promesas, y ya no es como un esclavo, sino que realmente se evidencia su condición de heredero. Y esa metáfora la utiliza Pablo para decir que así, cuando llegamos a Cristo, estamos como en la adultez, entre comillas, él dice, porque ya podemos ver
todas estas promesas que estaban por nosotros en Cristo. Así que no os quedéis como esclavos, dice el apóstol Pablo. Y finalmente empieza a desarrollar el apóstol Pablo esta actitud de hijos. Él le empieza a decir a los Gálatas que ustedes son hijos, son hijos. Esa cercanía tal que nos hace decirle a nuestro padre Abba, que es una expresión amorosa, afectuosa, como decir papá prácticamente. Y luego de eso empezamos a hablar personas que le han dicho Abba al Padre, y que fue Jesucristo en el monte cuando estaba en su aflicción. Y él, de hecho, llega a tal nivel de confianza con el Padre que le pide que pase de él la copa. Ese nivel de confianza y sinceridad tenía Cristo, a pesar de que él finalmente terminó su oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es la oración de nosotros. Así que ese, básicamente, mis amados hermanos, un breve repaso de lo que hablamos la vez anterior. Un Pablo que está ahí un poco sorprendido por estos caminos los cuales se han desviado la iglesia de los Gálatas, pero con mucho tacto, con mucho cuidado, pero también con fuerza. Él hace énfasis y remece un poco a los Gálatas, diciéndoles que no sigan en esos pasos, que se vuelvan a Cristo nuevamente. Así que ese es el contexto. Bueno, entonces, ahora la continuación es Gálatas capítulo 4, para los que tengan ahí sus Biblias, sus tablets, todas sus aplicaciones, todo el tema ahí novedoso, sus páginas web, Gálatas 4 del 12 al 20, hermano. Así que dice así Gálatas 4 del versículo 12 al versículo 20. En el nombre del Señor. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba, en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro, de que, de ser posible, incluso os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al decirles la verdad. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Una de las desventajas de no contar un poco con la persona hablando es que se pierde justamente lo que dice Pablo. Bueno, él dice cambiar el tono. Uno puede notar su tono por las palabras que utiliza, que está un poco entristecido, ofuscado, pero de cierta manera, ¿cómo será lo que estará sintiendo el apóstol Pablo en ese momento? Pero acá hay una serie de enseñanzas en este trozo de la palabra, mis queridos y amados hermanos, hermanas, que le está entonces mencionando el apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas. Y la verdad es que hay algo que caracteriza a este trozo que estamos leyendo, es que siempre es una característica del apóstol Pablo, que luego de una exhortación fuerte, de exhortar ahí y reprender, siempre el apóstol tiene como una bajada amorosa. No sé si ustedes se dan cuenta en eso, en los diferentes libros que el apóstol escribe. Siempre tiene como una bajada amorosa. Lo que nos dice y nos hace entender que él era un hermano lleno de tacto,
lleno de cuidado en la forma en que decía las cosas, en cómo se expresaba con sus hermanos. Y yo pienso en lo personal que a mí me ayuda mucho a prestar atención a esa forma. De repente uno, en la misma congregación, y no solo en la congregación, en la vida en general, uno puede tender a cuando ve una situación de conflicto a reaccionar un poco con un tono no adecuado. Pero el apóstol Pablo acá nos hace una enseñanza clara de cómo debe ser nuestro trato con la hermandad, incluso cuando están desorientándose. Hay momentos para, ¿cierto?, la exhortación, pero también hay un cierto tacto de querer salvar al hermano y no condenarlo, sino que salvarlo con esta exhortación. Ese es el amor que expresaba Pablo en cada una de sus cartas. Siempre con cuidado, guardando el corazón del hermano o hermana. Y una de las enseñanzas más profundas que yo he visto en el libro de los Gálatas es precisamente esa. Uno pudiese decir, no, el mensaje de los Gálatas es, eh, digamos, es exhortar, exhortar bueno, decirles a los Gálatas, pero ¿cómo se les ocurre, de cierta manera, salirse del camino de Cristo? Pero también un hermano que leí ayer, que se llama William Hendrickson, decía que el libro de los Gálatas tiene una particularidad, que es una de las expresiones más bellas o una de las aplicaciones más bellas de Primera de Corintios 13. Entonces decía, ¿por qué? Él decía, claro, porque Pablo sufre con los hermanos. Él dice, yo con ustedes sufro como dolores de parto. Eh, entonces vemos a un Pablo sufrido, pero también vemos a un Pablo paciente. Ahí que exhorta a los hermanos con paciencia. Entonces, eh, considerando obviamente la enseñanza teológica, lo que hay por encima, por detrás, en el libro de los Gálatas, es una expresión justamente de la aplicación de lo que nos decía Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 13, cómo se ejemplifica el amor en la vida de la iglesia. Hay paciencia, hay sufrimiento. Pablo decía, se pone como si fuera una madre, ¿cierto? Que decía, sufro dolores de parto, o sea, cuesta que ustedes nazcan como hijos espirituales porque viene ahí el que quiere atacar, ¿no? Los deja surgir de cierta manera sano. Entonces hay un amor profundo, hay un sufrimiento, hay una paciencia. No hay rencor en Pablo al trato. Es algo muy bello también el libro de los Gálatas para darse cuenta de eso. Entonces, ¿cómo comienza este trozo? Versículo 12 al 20. Os ruego. Pablo siempre con estas expresiones que muestran un poco súplicas, que muestran desespero, que muestran la importancia. Eh, no habían como, Pablo no podía mandar, como se dice, un mensaje de WhatsApp ahí con su tono de voz. Él tenía que poner palabras y la forma en ponerlas, darle ese énfasis, decir, os ruego, hermano, decía el apóstol Pablo, denotando gran preocupación, porque de cierta manera, al parecer, por la iglesia de los Gálatas. Como ellos no estaban obedeciendo, Pablo tiene que recurrir a estas expresiones. Sinceramente decir, hermanos Gálatas, le decía Pablo, os ruego, dice él, haceos como yo. Y esta actitud de Pablo de decir os ruego, denota en primer lugar cuál era el corazón que tenía en ese momento la iglesia de los Gálatas. Probablemente era una congregación que no estaba siendo sumisa a esta enseñanza de dejar atrás todo esto que estaba, esta influencia de los judaizantes. Y nosotros con los jóvenes el otro día leíamos en nuestros estudios del libro de Proverbios y recordábamos, por ejemplo, Proverbios 3:11, que dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Yo creo que este versículo ustedes, cada uno se lo sabe, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Esa era la actitud que debían entonces tomar la iglesia de los Gálatas. No rechazar la disciplina del Señor, no, sino que por el contrario amarla. Hebreos 12 nuevamente nos habla.
el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Eso era probablemente lo que la iglesia de los Gálatas no estaba comprendiendo, que estas reprensiones, probablemente este tono un poco áspero del apóstol, tenía como objetivo santificarles. Y entonces nos recordamos Hebreos que nos dice que el Señor nos disciplina, pero para nuestro bien, no para machacarnos, no para dejarnos ahí, digamos, en el lodo eternamente, sino que quiere Él ejercer la santificación en nuestras vidas, para que como consecuencia, como dice el mismo Hebreos, haya un fruto apacible de justicia. 4 expresiones. Tenemos nuestro bien, nuestra santificación, nuestra justicia. Y eso era la actitud y una de las primeras enseñanzas que vemos en este trozo de la palabra. Pablo lo que esperaba de la iglesia de los Gálatas era sumisión. Y yo creo que en un mundo en un mundo como el nuestro, en un contexto como el nuestro, donde lo que más se valora es la autonomía, donde lo que más hay hoy día en la sociedad, podemos ver la falta de, digamos, de respeto a la autoridad. Eh, la palabra misma nos vuelve a exhortar y nos vuelve a enseñar cómo debe ser el corazón del creyente. Que como menciona Hebreos 13 también, ese es un mensaje realmente importante que también podemos extraer de este trozo de la palabra que no está, que probablemente estaban ejerciendo la iglesia de los Gálatas. Y escuchamos al apóstol nuevamente. Y en Hebreos, bueno, dice el escritor de Hebreos, obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos, que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esa es como la actitud opuesta a lo que estaban viviendo entonces la iglesia de los Gálatas. Una de las cosas que ayer pensábamos en la reunión de jóvenes era el respeto que se había perdido por la autoridad en este último tiempo, que nos habla Proverbios 20. Y reconocíamos cada uno que a nosotros nos costaba ser sumisos, no solamente a algunos, ¿cierto? No solamente a quizás en las cosas más cotidianas, sino que también sumisión de repente cuesta porque uno cree tener ciertas razones para hacer algo, pero viene otra persona y te abre los ojos y te dice que no es correcto, entonces cuesta un poco ceder. Muchos de los jóvenes reconocían, sabes que me cuesta ser un poco sumiso en ciertas cosas, y también en la iglesia hay que ser sumiso. Entonces es la actitud que Pablo también estaba inculcando en el corazón de la iglesia de los Gálatas, que fueran realmente, que hubiese obediencia ante esta enseñanza que tenía por objeto su santificación. Es sumisa, que no es obediente. Y también tenemos la tendencia, podríamos tener la tendencia de ver este tipo de carácter, hermano, donde la autonomía es la ley suprema prácticamente, donde la humildad y sumisión quizás está poco valorada, un poco despreciada. Las palabras digamos, del Señor son, en todo orden de cosas, obedecer a vuestros pastores, o sujetados a ellos, tomen en consideración sus palabras. Y eso es lo que le faltaba a la iglesia de los Gálatas. El Señor permita, amados hermanos, permita que podamos nosotros tener siempre ese corazón sensible, sumiso para sujetarnos a la exhortación y a la enseñanza de nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos pastores. Pero bueno, el apóstol continúa y dice, haceos como yo. La verdad es que esta expresión, haceos como yo, que sale en el versículo 12, nos menciona un poco que no lo había entendido cuál era la importancia y las consecuencias de creer en Jesucristo, que nos liberaba de toda esa esclavitud a la ley. Y por eso el apóstol hace la invitación. Haceos como yo, Gálatas. No permitan de que estos judaizantes los lleven
por otras sendas, por las sendas de ellos, sino que por el contrario. Yo que fui judío inclusive, dice el apóstol Pablo, pero dejé todas estas cosas por seguir a Cristo, por ver la claridad de lo que significa la libertad en el espíritu. Haceos como yo. Ese es el sentido de esta expresión, haceos como yo. Y yo creo que sacándonos de esta expresión, haceos como yo, haceos como volveos a Cristo real, es una expresión que hoy día nosotros escuchamos mucho en nuestra vida. Y yo meditaba ayer de que el Señor todo el tiempo nos está diciendo Él, haceos como yo. Todo el tiempo, amados hermanos, todo el tiempo. Recordemos que no solo son las palabras del apóstol, sino que son inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, que son del Señor mismo. Cuando tú estás en algún momento en una posición de caer en pecado, en tentación, de falta de fe, el Señor va a tu vida, el Espíritu te habla y te dice, haceos como yo. Hermano, en algún momento si tú estás lleno de incertidumbre, o si has estado lleno de incertidumbre esta semana por alguna una situación que te aqueje, el Señor en esta mañana también con estas palabras del apóstol te dice, haceos como yo. Deja la incertidumbre, confía en mí. Hermanos, cuán lejos estamos de hacernos semejantes al Señor. Pero Él persiste y nos invita a hacernos como Él. Ese es el clamor del apóstol. Él ya se había hecho como Cristo. Y ese es el clamor, hermano, la invitación del Señor en esta mañana. Si estás con incertidumbre, si hay alguna preocupación en tu corazón, el Señor hoy día te habla y quiere invitarte a hacerte como Él, a confiar, como Cristo confió en su Padre. Que, que Él confiaba plenamente, que estuvo dispuesto, ¿cierto?, a ser obediente por el, como dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, porque Él sabía que el Señor, de alguna manera, no iba a dejar que Él pereciera. Y Él fue resucitado para salvación de todos nosotros. Así que esta expresión, haceos como yo, que cada uno pueda atesorarla, mis amados hermanos. Que cada uno pueda atesorarla en sus corazones. Pablo, el apóstol Pablo sabía que la iglesia de los Gálatas se había apartado del camino y se estaba desviando preocupantemente lejos de la sana doctrina del Dios bendito. Y acá hay algo muy interesante porque probablemente, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta mañana tú no tienes dudas de la salvación. No creo que alguien acá esté siguiendo quizá algún rito judío, no lo creo. Así que uno podría decir, pucha, esto no es tan aplicable para mi vida. Pero la verdad es que sí lo es. Porque puede que tú no te hayas apartado, puede que yo no me haya apartado en nuestra, digamos, forma de seguir al Señor, nuestra fe no haya decaído, pero puede que tu vida de oración sea secado, sea apartado del camino. Quizás no como la iglesia de los Gálatas, que ellos, bueno, estaban viendo todo este tema de los judaizantes, ¿cierto? De las fiestas, de la circuncisión. Nosotros no estamos ahí. Mañana te hayas apartado de tu vida de oración. Y el Señor quiere moverte de eso y decirte, hijo, vuelve al camino, así como el apóstol Pablo le decía de forma tierna a la iglesia de los Gálatas, hijitos míos, haceos como yo. Ese es el mensaje de esta mañana, haceos como yo. ¿Estás desviado del camino, hermano o hermana? ¿Comenzaste en algún momento a dudar de Dios? Cuando de algún momento a otro pensaste que podrías perderlo todo, ¿dudaste en esa mañana? ¿Has perdido la fe? Haceos como yo, dice el Señor. Haceos como yo, vuelve al camino inicial. Como le decía Pablo a los Gálatas, vuélvanse al camino inicial. Hermanos, si producto de esta cuarentena has tenido algún tipo de debilidad espiritual, te has resentido emocionalmente, anímicamente,
El Señor esta mañana también te quiere decir, haceos como yo. Vuelve al camino, hijo amado. Vuelve al camino, hija amada. Vuelve al camino. El Señor a través de su palabra en esta mañana quiere alentarte, hermano, a volverte a Él, al volver al camino, a volver a tu vida de oración, a volver a tu vida de búsqueda de Él, a volver a confiar en su nombre, a no inquietarte, sino que a dejar toda ansiedad y volverte al camino. Él nos alienta a no apartarnos de su camino, a no ser como los Gálatas, que alguna vez, habiendo probado los manjares espirituales, ellos se apartaron, se habían apartado del camino del Señor. Hermano amado, hermana amada, si en esta mañana tú te encuentras con ansiedad, que probablemente más ha desencadenado toda esta pandemia dentro de los catástrofes que se han hecho, la ansiedad del de repente no saber cuándo va a terminar, de la incertidumbre, eso produce mucha ansiedad en nosotros. Y si en esta mañana tú estás con ansiedad, hermano, recuerda las palabras del Señor en Mateo 6. Recuerda las palabras del Señor en Mateo 6. Mateo 6:25. Dice el Señor Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es el mensaje del Señor para los corazones ansiosos, para los corazones que incertidumbre pueden ver que no hay salida. El Señor en Mateo amorosamente nos habla diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Más aún en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, dice el Señor, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. Volveos a mí, es el mensaje. Volveos o haceos como yo. Volveos al camino. Es el mensaje de Gálatas, de este trozo de los Gálatas. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí. ¿Qué dice el Salmo 56, versículo 3? En el día que temo, yo en ti confío. Mi hermano, si has tenido dudas en este tiempo, si ha habido incertidumbre, el Señor nuevamente nos alienta, quiere alentar tu corazón, quiere fortalecer tu vida, hermano, y decirte, yo estaré contigo. El temor nos va a atacar constantemente. La incertidumbre va a estar, es parte de esta vida. La Biblia nunca va a asumir que el creyente verdadero no va a tener ansiedades. Que fíjense lo que dice el Salmo 56:3, en el día que temo. El salmista no dice, no, yo nunca voy a tener temor, nunca voy a tener ansiedad. Él lo reconoce, él dice, en el día que temo, pasa algo especial, yo en ti confío. Así que hermanos, si tú tienes alguna ansiedad en esta mañana, sobre algún proyecto que tienes, sobre algún trabajo nuevo, sobre alguna decisión que tienes que tomar, recuerda las palabras de Isaías 41:10 que dicen, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, acá los que de repente tienen que preparar alguna palabra, tienen que compartirle a una persona y no saben qué palabra decir. También les hablo a los hermanos que comparten, si de repente sienten que sus mensajes, no sé, no son como tan
De repente hay sensaciones que uno tiene cuando prepara un mensaje con pucha, como que quiero que llegue, no sé. Las palabras del Señor son estas, en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello, hermano. Si en algún momento te encuentras debilitado, has estado muy cansado por tu trabajo, has estado muy cansado por alguna situación, has tenido que quizás restarte a ti mismo por otra persona. Lucha con este versículo. Ponlo en tu corazón. 2 Corintios 12:9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, si estás dubitativo por alguna decisión que tienes que tomar, si buscas al Señor en oración y aún estás pidiéndole dirección, en este tiempo, aférrate a Él, desecha toda ansiedad y confía en esta promesa de Salmos 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando venga la enfermedad, cuando tengas que luchar, hermano o hermana, contra la incredulidad, recuerda a Romanos que nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Hermanos amados, quizás nosotros no estamos luchando, como decía al inicio, con la judaización de nuestra fe, pero sí pueden haber cosas que nos estén desviando del camino. Y el apóstol ahí con amor a los Gálatas le dice, haceos como yo, vuélvanse al camino, no se aparten, vuélvanse al camino, sigue adelante. Los Gálatas tenían que regresar de donde se habían desviado. Continúa el apóstol Pablo, hablando en esta oportunidad, ya en el versículo 13, él menciona y dice, ningún agravio me hiciste. Un poco pareciera haciendo referencia a cuando él estuvo en la congregación. Vamos a leer entonces lo que dice, ningún agravio me hiciste, al final del 12 y comienza el 13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Y dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado, dice el apóstol, versículo 16. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decirles la verdad. Acá hay un sentido de sorpresa que tenía el apóstol Pablo para con la iglesia de los Gálatas, porque muy probablemente ellos estaban cambiando su conducta hacia él. Él, cuando había llegado a predicar en la palabra, los hospitalarios fueron muy amorosos, la iglesia de los Gálatas. En primer lugar, quiero hacer referencia a que en el versículo 13, Pablo habla de un agravio físico, de una dolencia física. Hasta el momento, la gente que ha estudiado
los más estudiosos no pueden descifrar todavía y decir a ciencia cierta cuál es la enfermedad que tiene el apóstol Pablo o que tuvo. Y algunos piensan que esta enfermedad física que menciona acá podría tener relación con el aguijón. ¿Se acuerdan que él menciona que tuvo un aguijón en la carne? Hay hermanos que, bueno, mencionan que puede haber sido una enfermedad física, hay algunos que mencionan que era epiléptico, hay algunos que mencionan que Pablo quizás tuvo lepra, eh, etcétera, etcétera. Y acá tampoco hay, no podemos con este texto o estos versículos del libro de los Galatas deducir también cuál era el tipo de padecimiento que estaba enfrentando Pablo. Sin embargo, algunos estudios dicen lo siguiente. Pablo acá menciona que a pesar de que él tuvo esta enfermedad física, la iglesia de los Gálatas no lo despreció, ni lo rechazó. Esa palabra despreciar en el idioma griego significa escupir, dice escupir. Y algunos estudiosos dicen que lo que era usual escupir en ese tiempo era a los epilépticos. Y como conclusión, dicen ellos, Pablo muy probablemente tuvo epilepsia, pero es algo muy, yo estaba leyendo ayer el libro de Hendrickson, que decía el hermano, esa conclusión no podemos tomarla como cierta, porque así como hoy día nosotros en el vocabulario decimos, ustedes escupieron, no me rechazaron, es una palabra que se ocupaba en ese momento para expresar rechazo. Así que quería un poco comentarle esta situación, que es muy interesante también para efectos de estudio de la palabra, que no podemos saber a ciencia cierta cuál era el padecimiento, pero era algo que muy probablemente los gentiles y los judíos en ese tiempo pudiesen tener tendencia a despreciar, a rechazar. Entonces eso nos podía dar una orientación un poco de lo que podría haber tenido el apóstol Pablo, pero no nos dice algo en concreto. Bueno, siguiendo, entonces Pablo se refiere a lo que sucedió en el primero de sus dos viajes. No explica qué tipo de enfermedad tuvo, pero sí fue un padecimiento físico. Y en el fondo podría haber sido considerado por lo de ese tiempo como algo desagradable ante los ojos del Señor. Sin embargo, acá vemos el gran respeto y amor que la iglesia de los Gálatas le tenía a Pablo, que lo trataron con la misma hospitalidad que hubiesen ellos mostrado hacia el mismo Señor. Pero eso, por alguna razón, había cambiado. El mensaje de Pablo hacia los Gálatas no había sido recepcionado de una forma correcta, sino que había producido en el corazón de los hermanos cierta amargura. Hay tres posibles razones por las cuales el apóstol pudiese mencionar que él ha tratado como enemigo, como aparece en el versículo 16, que él dice, bueno, ustedes me trataron súper bien, pero como que ahora cambió la cosa y acaso soy su enemigo, hasta eso llega a decir el apóstol Pablo. Algunos dicen que esto tiene que ver con que escribió el apóstol probablemente otra carta anteriormente, exhortándolas a los hermanos, y que esa carta no vemos. Hay otra interpretación que dice que él en el segundo viaje misionero les compartió de forma verbal una exhortación muy fuerte. Y la tercera opción es que son lo que estaba diciendo anteriormente, los capítulos anteriores del mismo libro de los Gálatas, que, que fueron fuertes. Entonces, cuando los hermanos llegaran a este punto, quizás mientras leían la carta de los Gálatas, iban ya a estar con un corazón como de mucha pura crítica. Y lo que más hoy día se asume, porque no se ha descubierto una carta anterior, una carta de los Gálatas primera o una epístola 1 de los Gálatas, por decirlo así, es que puede haber sido una combinación de las dos anteriores, que él en su paso por Galacia exhortó muy fuerte a los hermanos, y además que en esta misma carta que estaba escribiendo probablemente ya habían palabras muy fuertes anteriormente. Lo cierto, hermanos, es que Pablo, el apóstol, se había comportado como un amigo, había sido sincero, porque él menciona en el versículo 16, ¿acaso me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? Y así era Pablo.
sincero, no ocultaba nada, demostró ser fiel con los hermanos Gálatas. Y yo cuando leí esto de la sinceridad y la verdad del apóstol Pablo, también me acordé del profeta Natán, que también fue súper sincero y directo con el rey David. ¿Se acuerdan eh, que Natán fue y se presentó ante David y le cuenta esta historia un poco metafórica digamos, de este animal que había sido robado y asesinado? Y David dice, pero ¿quién fue que hizo esto? Dime qué es para matarlo. Y Natán le dice, eres tú. No sé si se acuerdan. Le dice, eres tú. Y ahí como que David dice, oh, verdad, soy yo, lo que tú estás contando como mejora, yo lo hice con el esposo de Betsabé. Era así la sinceridad de Natán, era así la sinceridad del apóstol Pablo. Los Gálatas no se estaban dando cuenta de que si Pablo hubiese escondido la verdad, realmente él hubiese cometido un crimen. Él no podía simplemente, el apóstol, decir cosas bonitas a la iglesia de los Gálatas, sino que había espacio para la reprensión. Y esa es la sinceridad que también es bueno en la vida de la iglesia, amados hermanos. Cuando de alguna manera hay algo que es incorrecto, siempre en amor uno debe hacérselo saber al hermano en un momento apropiado. Eso denota entereza, eso denota verdad, veracidad, lealtad. Hay muchos momentos en la palabra del Señor donde vemos expresiones de veracidad y verdad, de sinceridad, como dicen, como explicamos anteriormente en la historia del profeta Natán y David. Y también hay otra de Martín Lutero cuando estaba en la dieta de Worms. Martín Lutero se opuso, ustedes saben, a todo este régimen de las indulgencias donde uno pagaba por que se le perdonaran los pecados. Antiguamente se pagaba porque le perdonaran los pecados en el catolicismo antiguo. Martín Lutero se rebeló contra eso y él escribe lo siguiente, él dice lo siguiente, mientras lo estaban como, le estaban pidiendo que se retractara. Él dice, a menos que la Sagrada Escritura, a menos que la Biblia, dice él, o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme, tengo que decir la verdad, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro, hermanos. Su conciencia debe estar totalmente bajo el alero de la palabra de Dios. Como dice aquí Martín Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra. Y me pongo en la mente de Pablo y él decía, yo no puedo predicar otra cosa que no sea la verdad de la palabra. Gálatas, aunque de repente sea un poco doloroso la exhortación, tengo que hablar con sinceridad. Y ese era el corazón del apóstol. El objetivo entonces de los judaizantes era alejar a los Gálatas de la verdad, pero estaba nuestro valiente apóstol Pablo predicándoles al corazón de esta iglesia para decirles, aseos como yo, vuélvete al camino. No le presten atención a este mensaje de los judaizantes. Crean en esta exhortación. Probablemente a ellos le afectó también y al apóstol eh, este enfriamiento, ¿cierto? Esta cercanía que tenían ellos se había enfriado por la distancia, porque Pablo no podía estar yendo a cada rato a Galacia a predicar. Pero Pablo, con tanto amor, con tanto cuidado, les recuerda que todas estas exhortaciones son por un motivo superior, que es el amor. Y él le dice en el versículo 19, hijitos míos, le dice el apóstol Pablo. Estas son palabras tiernas y que nos enseñan de cuál es la manera correcta de exhortar, de cuál es la manera correcta de enseñar. Tiene que haber el equilibrio entre la fortaleza, eh, ser directos, pero también el amor. Hijitos míos, cierra Pablo, con ternura.
Y es muy interesante que él se compare al final de nuestro trozo de la palabra con una madre que está dando a luz. Él dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. La vida cristiana es costosa, hermano. Nosotros, sobre todo, yo me puedo reconocer que a veces uno es súper porfiado para hacer cosas, de repente yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo estará el Señor diciendo así como de repente, otra vez Samuel está haciendo esa cuestión, otra vez Samuel? No sé si a ustedes les pasa de repente, una vez en medio porfiado, cuesta a uno crecer en el Señor. Y por eso se entiende la expresión del apóstol que dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el corazón del apóstol, sufriendo, teniendo paciencia, pero no abandonando nunca a sus amados hermanos. No nos abandonemos, hermanos. Persistamos los unos por los otros. Cuidémonos los unos a los otros. Estemos atentos siempre por cada uno. Como dije al comienzo, hay un hermano que se llama William Hendrickson que dice que el libro de los Gálatas, y en particular este trozo de la palabra, este pasaje, es una de las aplicaciones más bellas que tiene la palabra de 1 Corintios 13. Una de las aplicaciones más bellas, porque a pesar de que los Gálatas le habían fallado a Pablo, se habían alejado de las enseñanzas de la sana doctrina, el amor que tenía Pablo por ellos nunca dejó de ser. El amor que tenía Pablo por la iglesia de los Gálatas nunca dejó de ser. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Pablo no se iba a cansar, porque el amor es sufrido. ¿Y por qué? Porque el amor también es benigno. Y aún más, porque el amor todo lo espera. Y Pablo tenía el compromiso en el Señor de ser paciente y seguir esperando por los hermanos de la iglesia de los Gálatas. El Señor nos permite, hermanos, ya concluyendo, que nuestro corazón sea así de tierno como era el corazón del apóstol Pablo. Que no nos desviemos del camino. No nos desviemos, como decía al comienzo, de nuestra vida de oración, de la comunión que tenemos los unos con los otros. Que no nos desviemos del camino del Señor por causa de la ansiedad. Que no nos desviemos por causa de la incertidumbre, sino que escuchemos las palabras del Señor que nos dice en esta mañana, haceos como yo, vuélvete al camino inicial, vuélvete al camino original. El Señor permita, hermano, que en nuestra vida siempre podamos experimentar y aplicar este gran amor. El Señor quiere animarte en esta mañana y decirte, yo estaré contigo, no temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No a veces, dice el Señor, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta mañana, mi amado hermano, deja que este siempre se arraigue en tu corazón. Deja que este siempre que menciona Isaías 41 permanezca en lo profundo de tu corazón y de tu mente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque nos anima, porque nos exhorta, porque nos muestra tu corazón, Señor, a través del libro de los Gálatas, una carta aparentemente muy dura. También podemos ver los rasgos de tu amor.
Podemos ver, Señor, la paciencia. Podemos ver tu compromiso, el compromiso que tienes con tu iglesia de no dejarla. Podemos ver, Señor, el compromiso que tienes con nosotros y el aliento a no desviarnos del camino. Podemos ver, Señor, el compromiso que tienes con nosotros a alentarnos cada día, a decirnos yo estaré contigo, Señor. Esta iglesia de los Gálatas se había desviado para seguir prácticas del judaísmo. Y en nuestro caso no es así, y te damos las gracias, pero cada uno tiene muchas veces ciertas tendencias a apartarse de este camino. Manténnos firmes, Señor, cimentados en la roca que es Cristo. Podemos ver la gran ganancia que hay en el libro de los Gálatas, así como en cualquier libro, donde tu amor no deja de ser, donde la paciencia de un apóstol para con sus hijitos, así como les mencionaba, tampoco dejaba de ser. Danos ese amor, Señor, persistente. Enséñanos ese amor sufrido, ese amor tierno, Señor, que proviene de ti y alienta nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y por nunca desistir de nosotros y por alentarnos. Fortalece a tu iglesia, fortalécenos a nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.